Iván IV de Grozny, que significa efectivamente el terrible. Dentro de los zares de Rusia, muchos podrían tener el apelativo de Grozny, tener ese apelativo de terrible. El abuelo de Iván IV, por ejemplo, pasa a la historia a ser conocido como Iván III el Grande. Era igual de terrible, lo que pasa es que fue un poquito menos que este Iván. Entonces la historia le dejó reservado a este Iván IV el papel o este apelativo de Iván IV el Terrible. Pero como les digo, es un personaje controvertido. Es un personaje controvertido porque, a pesar de todo lo que vamos a ver hoy día, es quien va a dar un paso importantísimo en alcanzar lo que es la hegemonía de la Rusia moscovita. Es el primero que va a utilizar oficialmente el título de zar. Es, por lo tanto, el iniciador, podríamos decir, del zarato, o quien pone el germen de lo que va a ser el gran imperio ruso. Sus políticas, sus reformas, sus relaciones, podríamos decir, relaciones internacionales, y cómo va a lograr ampliar el territorio de su reino, también nos permiten decir que estamos frente a un personaje que es excepcional. Para algunos historiadores fue un analfabeto que la verdad no fue mucho lo que hizo y que todo se debe a obras de sus consejeros, pero para otros es efectivamente quien inicia reformas para poder hablar de un Estado moderno en Rusia, reformas que en el resto de Europa se habían hecho con mucha anticipación. Entonces, como les digo, es un personaje controvertido, pero que en el fondo tiene una serie de elementos y de aspectos que hacen que sea realmente una de las figuras más apasionantes de la historia de Rusia. Vamos a hacer un poquitito de historia para situarnos en la época en la que Iván IV llega al poder. Ahí tenemos un mapa de Rusia y lo que tenemos que entender es que Rusia parte siendo un pequeño reino y que va a ir ampliando sus territorios. Se calcula hoy día que el imperio ruso creció a una velocidad de 142 metros cuadrados al día. Efectivamente, hubo algunos años que contribuyeron muchísimo en ampliar este territorio, y es Iván IV precisamente uno de los que contribuye de una manera importantísima, del pequeño reino a convertirlo en esta gran potencia, en este gran imperio. ¿Cómo se inicia la historia de este imperio? Tenemos que remontarnos, en el fondo tenemos que situarnos en los movimientos de los pueblos eslavos que van a comenzar a movilizarse desde la zona de los Cárpatos, donde se ubicaba, luego de que cae el Imperio Romano de Occidente y que los pueblos germanos se desplazan, los eslavos comienzan sus movimientos. Y van a haber eslavos orientales, eslavos occidentales y eslavos meridionales que van a dar origen, por una parte, a los pueblos del Estado Báltico, los polacos, y por otro lado a quienes se ubican en los Balcanes, y finalmente estos eslavos orientales son los que van a dar origen a las naciones no solo de Rusia, sino que también a los ucranianos y a los bielorrusos. Entonces, de ese movimiento de estos pueblos eslavos, en el fondo, vamos a encontrar el primer o el origen, en el fondo, de lo que va a ser este reino. Este reino que es el Rus de Kiev, Rus de Kiev, que hoy día es señalado como el origen de la historia no solo de Rusia, como les digo, sino que también de Ucrania y de Bielorrusia. Más o menos la ubicación de estos pueblos eslavos hacia el siglo VIII y IX es lo que vemos aquí. Llegaban desde la Doga hasta el Mar Negro y desde más o menos la ubicación que hoy día tiene Moscú hasta los estados bálticos actuales. Ese es el origen de esta historia y de la conformación de este gran imperio. Los eslavos se van a convertir en excelentes comerciantes a través de mares, de ríos, y van a comenzar a dominar esas rutas comerciales. Sin embargo, van a tener un sistema político de tribal, y va a ser un sistema político, en el fondo, que no va a lograr ser unificado, y eso va a generar mucha división interna. Hay algunos autores que señalan que estos eslavos no tenían, podríamos decir, la meta política, y por lo tanto no logran nunca la conformación de un reino que se unifique de una manera. Y por esa razón,
es que entra en esta historia un segundo pueblo que es importantísimo en la conformación de lo que es Rusia, ¿ya? Para que lleguemos a entender cómo se comienza a conformar este Estado. Cuentan las crónicas, ¿ya? Y la más importante de ellas es la crónica del siglo XII del monje Néstor, que estos eslavos, ¿ya?, lloraban por liderazgo y que habrían invitado a unos forasteros escandinavos a guiarles y a establecerse en sus tierras, ¿ya? Y habrían en el fondo señalado: déjenos buscar a un príncipe para que nos gobierne y a un juez para que nos imponga la ley. Nuestra tierra es grande y rica, pero en ella no hay orden. Ven y reina sobre nosotros. Es decir, los eslavos habrían llamado a un pueblo escandinavo a que viniera, ocupara su territorio y los gobernara. Ese pueblo escandinavo, ¿ya?, es, en el fondo, son pueblos, ¿ya?, dentro de los pueblos germanos del norte, lo que hoy día nosotros denominamos vikingos, ¿ya? Vikingos que, al igual que el resto de las tribus germanas, también eran tribus, eran grupos, en el fondo, familiares ampliados, como se conocía con el nombre de Site, y que por lo tanto tampoco tenían la figura de un rey que aglutinara a todos estos vikingos, como los denominamos hoy día, ¿ya? Entonces, estos pueblos, ¿ya?, los pueblos germanos que se habían movido con anterioridad, y posteriormente se comienzan a mover desde aquí lo que conocemos como estos pueblos germanos del norte, ¿ya? Pueblos germanos del norte que van a llegar al territorio ruso, ¿ya?, alrededor del año 820, ¿ya? Si alguno de ustedes probablemente ha visto la serie hoy día de los vikingos, que se inicia en el fondo con la llegada de estos vikingos aquí a las Islas Británicas, a Lindisfarne, en el año 793. Entonces serían una de estas tribus de vikingos los que llegan, ¿ya?, y toman contacto con estos pueblos eslavos y habrían fundado, ¿ya?, la ciudad de Staraya Ladoga en el año 820. Lo que sería la primera presencia de estos pueblos escandinavos, de estos germanos del norte, que eran, en el fondo, fundamentalmente de Suecia, denominados varegos, ¿ya? Son estos varegos los que llegan y fundan esta ciudad. Esto es Staraya Ladoga hoy día, en la actualidad. Entonces, ¿cómo continúa esta historia? Teníamos los lagos, llegan estos varegos, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuentan las crónicas que había tres hermanos, Riurik, Sirius y Drogor, y que según el códice hipatiano, el líder varego Rurik, uno de estos tres hermanos, había llegado a esta ciudad de Ladoga en el año 862 y la había hecho su capital. Es decir, estos varegos toman el control de esta ciudad de Staraya Ladoga en el año 862, ¿ya? Y en el fondo se inicia así el dominio de estos varegos y se inicia y se considera que esa es la fecha de inicio de lo que es la primera dinastía rusa, que es la dinastía Rurik, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, claro, producto de este llamado supuesto de los eslavos, son estos pueblos, estos escandinavos, los que comienzan a gobernar en este país. Lo que vemos ahí es la figura de este príncipe varego Rurik, en lo que es el monumento al milenio que se ubica en la ciudad de Novgorod, en el año 1862, cuando se cumple un milenio de la historia rusa, se inaugura ese monumento, señalando en el fondo que el origen de la historia de Rusia está efectivamente en ese año 862. Rurik, ¿qué es lo que va a hacer? Va a fundar la ciudad de Novgorod y luego de la muerte de sus hermanos gobierna solo. Ahí ven ustedes lo que es hoy día las murallas del Kremlin, en el fondo de esa ciudad de Novgorod. Lo cierto es que es difícil que la historia haya sido así. Lo más probable es que estos pueblos escandinavos, que estos varegos hayan llegado al territorio de los eslavos y los hayan dominado. Es difícil creer que hayan sido los pueblos eslavos los que hayan llamado a estos varegos y les hayan dicho vengan y dominen, ¿no?, y ejercen. Lo más probable, efectivamente, es que hayan terminado dominando. Lo importante es que aquí encontramos el origen de la historia de Rusia, porque ellos le van a dar un nombre a este reino. Este nombre, a partir de este momento, pasa a ser conocido como el reino del Rus de Kiev, ¿ya? Y
y se inicia, por lo tanto, la primera dinastía, la dinastía Rúrik. Dinastía que va a llegar a su fin o que va a entrar en un periodo de colapso importante cuando lleguemos a la figura de Iván IV el Terrible. La crisis sucesoria que se produce luego de la muerte de Iván es lo que va a poner fin a esta primera dinastía y va a abrir la posibilidad del inicio de la segunda y última, que es la dinastía romana. Este príncipe Rúrik ya va a asumir el control de este reino, va a asumir el título de gobernador de Nóvgorod, y va a comenzar a consolidar un estado unificado en este reino de Rus de Kiev. Luego, con sus sucesores, como es el caso de Oleg, el reino comienza a crecer y comienza a ampliar sus fronteras. Ya que veíamos originalmente llegaban aquí hasta Strada de Ladoga y con los descendientes de Rúrik el reino de Rus de Kiev comienza a ampliarse. Y además Oleg va a ser quien va a trasladar la capital desde la ciudad de Nóvgorod en el norte a Kiev, actualmente la capital de Ucrania. Este reino va a dar un paso importantísimo que también va a ser un factor determinante para poder entender lo que es Rusia hoy día cuando se produce la conversión al cristianismo. Va a ser la figura de Vladimiro, conocido hoy día como Vladimiro I el Grande, San Vladimir en la Iglesia Ortodoxa, el que por una parte va a ampliar las conquistas del reino y va a tomar control de la ciudad de Quersoneso, la antigua ciudad griega y luego bizantina de Quersoneso. Y de acuerdo a lo que se relata, habría sido ahí, en aquellos territorios, aquí en la península de Crimea, a las orillas del Mar Negro, donde efectivamente se habría producido su conversión al cristianismo. Y se habría producido su conversión al cristianismo también, de acuerdo a lo que relata, que son de las leyendas respecto de Vladimir, por una decisión en el fondo prácticamente personal. Él habría decidido tomar algunas de las religiones y por lo tanto habría enviado emisarios a conocer las distintas religiones de ese momento. Habría enviado emisarios a conocer la religión católica, pero la verdad es que la simpleza de los monjes encontró que no era la adecuada. Luego habría enviado emisarios a conocer el Islam, pero al enterarse de que en el Islam se prohíbe el consumo de alcohol, Vladimir considera que en verdad nada bueno podía salir de que toda la razón, y por lo tanto la religión que le queda es el cristianismo ortodoxo, pero que además él se habría visto, los emisarios se habrían visto deslumbrados por los festivales con que la Iglesia Ortodoxa los recibe en esta visita para conocer la religión. Y que por esa razón Vladimir habría escogido la conversión bajo el rito ortodoxo. Y se convierte ya al cristianismo en el año 988 en esa ciudad de Quersoneso, que en el fondo marca el inicio de la conversión de todo el reino. ¿Ya? Desde ahí, en el fondo se inicia la conversión de todo el reino porque él, a su regreso, en el fondo va a arreglar con nuestros paganos, va a mandar a la construcción de iglesias, de catedrales. Lo cierto es que probablemente la conversión de Vladimiro tiene mucho que ver con el hecho de que él se casa con Ana, que era la hermana del emperador bizantino Basilio II, con Ana Porfirogeneta. Y lógicamente que esa era la primera, por decir, boda entre una princesa cristiana ortodoxa y un príncipe pagano. Por lo tanto, la conversión de Vladimiro debe haberse dado también por razones de esa boda con la hermana del emperador bizantino. Pero lo cierto es que a partir de esa conversión se inicia la cristianización y se inicia un hecho muy importante con la cultura bizantina, que es también otro de los rasgos definitorios para entender lo que es Rusia en la actualidad. Pero este reino, que con los sucesores de Vladimir va a ampliar sus fronteras, va a llegar a un periodo de su máximo esplendor, va a entrar en decadencia. Y va a entrar en decadencia producto de, en el fondo, las disputas entre los miembros de las familias principescas. Las disputas por quién ejercía, en el fondo, el poder. Las intrigas, los complots dentro de los palacios, los asesinatos,
ya dentro de los miembros de la misma familia, llevaron a que, en el fondo, el reino comenzara a debilitarse y finalmente terminara desintegrándose ya como un solo reino integrado en una serie de poderes menores. Si miramos en el mapa, por ejemplo, aquí vemos el mapa en el cual teníamos un principado, un Rus de Kiev unificado, y que luego se va a dividir en estos pequeños principados producto de esa inestabilidad va a ser aprovechada por un pueblo invasor. Y lo que va a ocurrir ahora, en el fondo, es determinante para que cuando llegamos ya a la figura de Iván IV y de sus antecesores. ¿Por qué? Porque esta inestabilidad que se vive en el reino, como digo, va a ser aprovechada por un pueblo invasor. Ese pueblo invasor van a ser los mongoles. Los mongoles van a ser, culturalmente hablando, más retrasados, pero van a ser excelentes guerreros y van a lograr fundar uno de los imperios más importantes que existen en la historia. Desde aquí, desde esta tierra, en el fondo, desde el mundo de la estepa, de la Mongolia, surge, en el fondo se produce el llamado a este Temujin, un llamado del cielo azul a borrar las fronteras que existían entre las naciones y a difundir las costumbres de el llamado que recibe Gengis Khan de fundar este vasto imperio. Y a partir de Gengis Khan y luego con sus seguidores, efectivamente se va a lograr formar este gran imperio. Para el caso de Rusia, a partir del año 1223, los ejércitos de Gengis Khan van a invadir Rus de Kiev. Y posteriormente, en el año 1242, uno de los nietos de Gengis Khan, Batu Khan, va a fundar en aquellos territorios rusos un kanato independiente que se conoce con el nombre de la Horda de Oro. Y así, ese reino va a quedar bajo el dominio, aquí estaba el Rus de Kiev, queda bajo el control de este kanato de la Horda de Oro. Este es todo el territorio que va a lograr finalmente controlar ese imperio mongol con los sucesores de Gengis Khan. Aquí los chinos incluso van a ser una dinastía dentro de la historia imperial de China, va a ser una dinastía mongola con la figura de otro de los nietos de Gengis Khan, que es Kublai Khan. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a ser más de 200 años en los cuales estos territorios, esta nación de Rusia, en el fondo, van a estar bajo este dominio de los mongoles. Los mongoles van a cobrar el tributo y van a permitir que los príncipes sigan manteniendo el control de sus territorios siempre y cuando, como digo, paguen el tributo y brindan en el fondo todo tipo de fidelidad a quien era el Khan de este kanato de la Horda de Oro, con capital en la ciudad de Sarai. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Estos 200 años, estos más de 200 años de control de los mongoles, van a significar una ruptura de ese camino que estaba teniendo el Rus de Kiev, de mayores contactos, podríamos decir, con Occidente, de mayores contactos con el mundo bizantino. Eso se va a ver cortado, va a llegar a su fin, y esto va a significar en el fondo un cierto retroceso de ese camino que estaba tomando el Rus de Kiev y lógicamente la influencia del mundo mongol que queda presente en lo que es la historia de Rusia. Ese es otro de los elementos que nos permite un poco, cuando uno intenta contar qué es Rusia, o Rusia es un poco de muchas cosas, y sin lugar a dudas que los mongoles van a dejar también un rastro en el mundo. Y para poner fin a este dominio, efectivamente los príncipes, los pequeños principados rusos, se dan cuenta de que iba a ser necesario que ellos se unieran para poder derrotar al invasor. Y la unión de estos príncipes va a venir de lo que se conoce como el Principado de Vladimir Suzdal. Antes de que comenzáramos, alguien me preguntaba, producto del viaje que vamos a hacer próximamente a Rusia, ¿qué es el Anillo de Oro? Estas son las ciudades a las que se conoce como el Anillo de Oro. Son ciudades, aquí está la ciudad de Moscú, aquí está Moscú, y son ciudades que en el fondo están en las cercanías, una especie de círculo en torno a lo que es Moscú, y que cada una de ellas, bueno, tiene su importancia histórica,
Cada una de ellas en el fondo representa una parte, podríamos decir, de lo que son más bien las joyas de la historia medieval de Rusia, ¿ya? Por sus catedrales, por los monumentos que tienen, porque de ahí, de una de aquellas ciudades, en el fondo se produce la salida de Miguel I hacia Moscú y con ello se da inicio a la dinastía romanova. Cada una tiene o cuenta una parte importante de lo que es la historia de Rusia, pero que nos muestra, para muchos, nos muestra lo que es la verdadera Rusia moscovita. Eso es el anillo de oro. Y precisamente desde las ciudades aquí, Vladimir y Suzdal, desde este principado, se va a comenzar a producir esta unificación y va a comenzar a cobrar importancia, poco a poco, una pequeña ciudad, un territorio que había sido donado por quien era el príncipe de Vladimir Suzdal a uno de sus hijos, le donó un pequeño territorio en la cercanía. Ese territorio había sido fundado por un tal Daniel Dolgoruki unos años antes y tenía una muy buena ubicación cerca de él. Esa pequeña ciudad se va a transformar con el tiempo en Moscú. Entonces, desde esta unión, en el fondo, se dice que comienza, en el fondo, la transformación en el Gran Ducado de Moscú. Desde Vladimir Suzdal, cuando se inicia lo que va a ser posteriormente la hegemonía de Moscú respecto del resto de la ciudad. Va a ser con la figura de Iván I Kalita, cuando se consiga por parte del Khan de los mongoles, que este duque consiga el título de Gran Duque de Moscú. Va a ser el primero en llevar ese título. Es el Khan el que, luego de que le paga un importante tributo, le otorga ese título de Gran Duque de Moscú. Y va a ser Iván I Kalita el que va a iniciar, en el fondo, la construcción de un castillo en el corazón del pueblo. Ahí está el origen de lo que hoy día conocemos como el Kremlin de la ciudad de Moscú. El Kremlin es esta ciudadela, esta ciudad amurallada, en el fondo, que hoy día representa perfectamente lo que es. Y así, cuando todavía estamos bajo el control de los mongoles, pero poco a poco ha ido tomando importancia este ducado de Moscú, es cuando llegamos a la figura de Iván III, el que yo les decía que también podría haber llevado el apelativo de El Terrible, solo que Iván IV lo va a superar en el fondo, y por lo tanto a este le corresponde el título de Iván III. Pero le corresponde el título de Iván III el Grande porque él es quien recupera el poder para la dinastía Rurik y pone fin al dominio mongol. Iván III, desde muy niño, va a presenciar actos terribles, actos crueles, como la ceguera de su padre. El mandar a cegar personas, mandar a cegar a quienes podían ser el enemigo, era algo que era bastante común. Y a este Iván III efectivamente le toca ver cómo su padre es cegado. Entonces va a ver que desde muy niño va a estar inmiscuido, en el fondo va a vivir bajo la presencia de estos actos terribles. Pero se da cuenta de que su meta era el poder y que para lograr ese poder, la astucia y la violencia iban a tener que ser las maneras de luchar. Hay algunos autores que señalan que estos principados rusos, estos duques rusos van a aprender también de la forma en la que los mongoles los obligaban a postrarse frente a la figura del Khan, de la violencia que se ven enfrentados también durante el dominio mongol, van a aprender muchas de esas tácticas, de esas técnicas de ese tiempo, en el que se encuentra bajo este dominio. Pero lo cierto es que este Iván III se da cuenta, como les digo, de que tiene que ser astuto y que va a ser necesario hacer uso de la violencia para lograr consolidar su poder y efectivamente poner fin al dominio de los mongoles. Y aquí algunas de las cosas que va a tener que hacer este Iván III. En primer término, va a tener que apartar a sus hermanos que querían tener títulos independientes. Los va a lograr aislar finalmente a todos diplomáticamente y luego va a lograr tomar todo el mundo. Pero a uno de sus hermanos se va a ver obligado a tener que lanzarlo a una mazmorra. Y a un sobrino
va a estar obligado a tener que inmovilizarlo en un cepo por alrededor de 50 años. Iván III señala aquel producto de estas decisiones es: si lo suelto, se iniciará una guerra civil y no demoraría en hacer venir a los tártaros. El canato se transforma en un canato tártaro, mongol, la denominación de tártaro hace referencia a ellos. No se demorará en hacer venir a los tártaros y todo se pondrá peor que nunca. Efectivamente logra aislar a quienes podrían ser sus rivales, toma el control toma el poder, toma el control y da el paso definitivo para poner fin al dominio de los mongoles. Los mongoles se habían ido debilitando con el tiempo y por lo tanto a este Iván III simplemente le va a bastar hacer uso de la diplomacia. Va a recibir misivas que venían desde el Khan, donde se le exigía el pago del tributo, y él simplemente va a romper el documento y va a decir: no se vuelve a pagar el tributo. Simplemente con la vía diplomática, podríamos decir, se va a poner fin a este dominio. Efectivamente, los mongoles habían sido derrotados desde el año 1380, en la batalla de Kirikovo, habían sufrido una derrota en manos de los príncipes rusos, se habían estado debilitando. Y ya llegado a Iván III, solo basta con que él decida no pagar el tributo y finalmente los mongoles, con problemas internos, entregan el imperio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con este Iván III, la dinastía Ruri recupera el control, recupera, en el fondo, recupera el poder dentro del reino. Y así, con el fondo, luego de este éxito frente a los mongoles, Moscú se va a convertir a esta pequeña ciudad que había surgido y que había ido creciendo para transformarse en el ducado de Moscú, se va a transformar en el centro de poder de Rusia. Y como tal, había que dotarla de algunos símbolos que fueran importantes. Y entonces Iván III decide que en la ciudad, que en el Kremlin de la ciudad, había que construir una catedral, la catedral de la Dormición, que tenía que ser una copia prácticamente de la que existía, de la catedral que existía en la ciudad de Vladimir, desde donde se inicia este auge de la ciudad. Y por lo tanto, tenía que, para hacerlo, tenía que lograr que esta catedral fuera un símbolo importante de su ciudad. Y por eso hacer traer a un maestro, a uno de los maestros del Renacimiento italiano, a un arquitecto e ingeniero italiano, Aristóteles Fioravanti, a quien le encarga la construcción de esta catedral de la Dormición. Catedral donde además se va a producir con dos las coronaciones de los zares de Rusia. Todos van a ir a su coronación a esa catedral. Cuentan de las cosas en el fondo que cuentan de estos zares es que Fioravanti, una vez que termina la construcción de la catedral, quiere regresar a Italia y quiere la autorización del zar para hacerlo, pero el zar en el fondo piensa y duda de que era probable que Fioravanti intentara copiar lo mismo que había hecho la catedral de la Dormición en algún otro lugar y que lograra hacer algo mejor de lo que era la catedral de la Dormición. Y por esa razón es que decide encarcelarlo, no le permite regresar nunca a Italia, ¿ya? Y va a morir efectivamente en prisión. Entonces, para que ustedes vean, yo les decía que este Iván III el Grande es grande en muchos aspectos, pero también tiene muchas cosas de terrible. Y así, en el fondo, en este camino de Moscú en convertirse en la ciudad hegemónica del poder de Rusia, se va a producir un hecho importantísimo cuando Iván III adopta el título de príncipe de todas las Rusias, queriendo hacer notar con ese título cuando que ha logrado la unificación de todos los principados. Todos los principados que, para lograr el fin, para lograr poner fin al control de los mongoles, habían ido en el fondo uniéndose a la hegemonía que tenían. Entonces este era el momento en el cual Iván III se alza por sobre el resto y se declara, en primer lugar, príncipe de todas las naciones. Todavía no se utiliza el término zar. Y en ese momento, además, se declara y se establece que Moscú pasa a ser
la tercera Roma. Durante el periodo de la dominación de los mongoles, la ciudad de Bizancio había caído en manos de los turcos otomanos en 1450. Entonces, la segunda Roma, la segunda gran capital de la cristiandad, había caído en manos de los infieles. Este era el momento de que nos puse a Sara como la tercera Roma. Años después, Ponce va a señalar y no habrá un cuarto. En este momento, no. Entonces, efectivamente, vemos cómo la ciudad ha logrado, la ciudad de Moscú, de la mano de Iván III, luego de poner fin al dominio de los mongoles, la ciudad de Moscú efectivamente se alza como la capital de este poder. Iván III, además, va a contraer matrimonio con una princesa bizantina, con la nieta del emperador bizantino Sofía Paleólogo, del último de los emperadores bizantinos, el último de los basileus bizantinos. Y se señala que va a ser ella, Sofía Paleólogo, quien va a comenzar a introducir en el Kremlin todo lo que es la magnífica etiqueta de las ceremonias bizantinas. Por la influencia de Sofía Paleólogo es que efectivamente las ceremonias del Kremlin, el arte en Rusia comienzan a tener ese tinte, ¿ya? O esa influencia que viene desde el mundo bizantino. Y también, ¿ya? No solo la influencia queda ahí, sino que Iván III va a decidir tomar el escudo que tenía la dinastía Paleólogo, que en el fondo hablaba de que este Basileus ejercía un dominio del tipo universal. Y tenía esta águila con las alas extendidas. Y toma efectivamente esta águila con las alas extendidas y además con dos cabezas queriendo demostrar lo que es hacia el oriente y el occidente. Y las alas extendidas, en el fondo haciendo alusión a lo que es ese control o ese dominio universal. Y ahí algunas muestras de lo que ha sido el escudo del Imperio Ruso a lo largo del tiempo, y aquí el actual. Este es el escudo de la Rusia de Vladimir Putin. Después de la hoz y el martillo, el águila, los manchas, ha volvido a aparecer en esta historia de Rusia. Entonces nos damos cuenta que este Iván III es efectivamente un personaje importantísimo que marca un hito importante, que recupera el poder para la dinastía de los. Sin embargo, luego de su muerte va a venir un periodo complejo, un periodo complicado. Lo va a suceder su hijo Vasili III. El gran problema es que Vasili no va a tener un heredero. Y eso lo va a llevar a tomar una serie de decisiones en una búsqueda desesperada por lograr ese ansiado heredero. Y por esa razón, a pesar de que el clero se opone, se va a divorciar de su mujer, Solonina Saburova, que al parecer era estéril, otros dicen que no lo es, que sí logró darle hijo, pero se va a casar con una princesa de origen entre serbio y lituano católico, Elena Glinskaya. Una mujer, al parecer, bellísima. Ahí tiene la reconstrucción forense del rostro de Elena Glinskaya. Una mujer educada al estilo europeo. Una mujer que descollaba por su cultura, por su libertad de acción, algo muy distinto a las doncellas rusas de su época. Y entonces este Vasili, que era bastante mayor que Elena, cae muerto de amor por esta Elena. Se dio cuenta incluso que había decidido afeitarse la barba para quitarse años, ¿no? Para verse más joven, algo que para muchos hombres, para muchos miembros de la nobleza, además rayaba una especie de sacrilegio. La barba, el pelo largo tenían en el fondo como la barba fundamentalmente tenía como un sentido casi sagrado, ¿no? Pero él decidía afeitarse la barba para poder verse más joven junto a Elena Glinskaya. Y Elena le va a dar un hijo, ¿no? El niño nace el 25 de agosto de 1530. Ese es nuestro Iván, hijo de Vasili III y de Elena Glinskaya, nieto, por tanto, de Iván III el Grande. Cuando Vasili muere, en 1533, Moscovia ya era, podríamos decir, una potencia en la zona.
Pero el problema es que la muerte de Vasili va a generar una gran incertidumbre, porque cuando Vasili muere, Iván, su sucesor, solo tiene 3 años de edad. Y por lo tanto, se asume, ¿ya?, y se espera que va a venir una regencia muy larga, ¿ya?, una regencia en la cual la nobleza, ¿ya?, va a aspirar a aprovecharse de esa regencia para intentar tomar, ¿ya?, cada vez mayor poder, o incluso hacerse con el trono. Por lo tanto, Vasili, antes de morir, había establecido que quien iba a ser regente de su hijo Iván iba a ser Elena Glinskaya. Elena Glinskaya, acompañada de un consejo de 7 tutores, un consejo de boyardos. Boyardos era el nombre tradicional con que se designaba a la nobleza rusa en aquel momento. Entonces, esta regencia de los 7 boyardos, dentro de los cuales destaca un tío de la propia Elena, ¿ya?, Mijaíl Glinskaya. Pero la verdad es que Elena, que era culta, que era enérgica, estaba dispuesta, estaba convencida de que lo que ella tenía que hacer era ejercer el poder y no permitir que este consejo de los boyardos intentara controlarla, ¿no? Y por lo tanto, con este anhelo de ejercer a plenitud funciones de regente, va a tomar en el fondo todas las medidas para eliminar a quienes eran sus enemigos políticos. Y va a terminar eliminando a su propio tío, Mijaíl. Y como era común en aquel momento, ¿no?, va a mandar a encerrarlo y además va a mandar a cegarlo, por lo tanto no va a tardar mucho en morir en prisión. Les cuento estas cosas para que se vayan haciendo una idea, ¿ya?, en cuál es el ambiente en el que crece Iván IV. Un momento que probablemente lo va a marcar de una manera determinante va a ser también el hecho de que luego de 5 años, que fueron los que duró la regencia de Elena Glinskaya, ella muere. Y muere probablemente envenenada, que era también algo, o era un tradicional método de eliminación política en aquel momento. Pequeñas dosis de algún veneno durante algún tiempo provocaban finalmente que la gente enfermara, que pareciera una enfermedad natural, y terminara muriendo. Efectivamente, Elena muere en el año 1538 en medio de dolores terribles. Esta imagen que ustedes ven aquí es imagen de una película que se va a filmar respecto de la vida de Iván IV. Se relata muy bien lo que significa para él la muerte de su padre. Y así, una vez que Elena Glinskaya muere, ¿ya?, Iván IV, que es todavía un niño, se transforma, ¿ya?, y poco a poco, ¿ya?, debe ir preparándose para tomar el trono. Pero va a quedar en manos de los boyardos hasta que alcance la edad necesaria para poder ser coronado. Ser coronado finalmente en el año 1547. Y así se inicia uno de los periodos, ¿ya?, probablemente más controvertidos, ¿ya?, de la historia de Rusia, pero también uno de los periodos más decisivos de la historia de Rusia. Con él, la hegemonía, ya, de esta Rusia moscovita va a llegar a un punto culminante y además se inicia una gran expansión territorial que va a desbordar los límites de la tierra tradicional rusa, de este reino desde donde Rusia había surgido. Ustedes se fijan, más o menos este es el territorio que recibe Iván IV y todo lo que está marcado en este color, el Kanato de Kazán, el Kanato de Astrakhan, finalmente el Kanato de Siberia, van a quedar bajo el control del Iván. Efectivamente, el territorio va a ampliarse de una manera determinada. Para muchos autores también, Iván IV va a iniciar en el fondo, o va a poner las bases, va a iniciar el proceso para poner de las bases de un Estado moderno. Algo que ya habían hecho un poco antes de monarcas. Un proceso que no va a terminar, un proceso que no va a culminar con la figura de Iván IV. Va a haber que esperar a que llegue el gran Pedro, el Grande, para que ese proceso
culmine y para que Rusia además dé un vuelco y mire más hacia Europa y se inicie lo que es la europeización de esta Rusia moscovita. Pero el proceso sí lo inicia Iván IV, ¿no? Iván IV, que uno podría decir que dentro de su reinado se puede ver claramente que existen dos periodos, ¿no? Un periodo en que él inicia con una enorme brillantez, con un gran despliegue de poder, pero un segundo periodo que finalmente va a dejar el reino en la ruina y en la confusión, ¿no? Él tiene además una compleja psicología y por esa razón es que incluso hasta en la actualidad existen muchos psicólogos, psiquiatras, forenses que se han dedicado a estudiar los rasgos de la personalidad de Iván IV. Para algunos podría haber sido un esquizofrénico, para otros podría haber estado enfermo de algún tipo de manía persecutoria, para otros a lo mejor los tratamientos de ciertas enfermedades, los remedios que tenían que tomar para tratar algún tipo de enfermedades, le fueron generando daños emocionales importantes, ciertas cuotas o dosis de veneno que a lo mejor se le fueron dando durante su vida, generaron que efectivamente el hombre tuviera estas características. Para algunos es una anticipación del terror que va a generar Stalin. Stalin admiraba mucho la figura de Iván IV, por sobre las figuras de Pedro el Grande y de Catalina. Lo único que Stalin le reprochaba a Iván IV era su religiosidad, pero lo prefiere por sobre quienes son considerados los dos más grandes zares de la historia de Rusia, Pedro y Catalina, producto de que, claro, ellos inician o son más occidentalistas, podríamos decir, que la figura de Iván IV. Entonces, es al parecer un personaje con el que Stalin quiere asemejarse en algún momento de su vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Desaparecida Elena, una vez que Elena Glinskaya muere, comienzan las intrigas, las luchas por el poder, y este niño de 8 años, en el fondo, va a ir desarrollando una personalidad torcida, una personalidad atormentada, que en el fondo explica muchos de los excesos que va a cometer con posterioridad. Va a ser utilizado por la nobleza en aquel momento. Lo van a usar para las ceremonias oficiales y luego de las ceremonias oficiales lo van a encerrar en el Kremlin y va a vivir acompañado. Su única compañía era fundamentalmente animales. Y va a ser, en el fondo, va a ir creciendo, generando un gran resentimiento en contra de esta nobleza. Y como les decía, su gran compañía van a ser los animales, fundamentalmente perros, con los cuales va a comenzar él a dar muestras de lo que es su modo de ser. Los va a tratar con una crueldad desatada y luego los va a utilizar para su venganza, en el fondo, de entrenar a los perros para que, en el fondo, posteriormente, como vamos a ver, le colaboren en lo que es su venganza en contra de esta revolución. 1543, ¿no? Es la primera vez que en el fondo se deja ver las características de este futuro zar. No se ha coronado todavía producto de su edad. En ese momento, ¿no?, va a convocar a la nobleza, ¿no?, inesperadamente, va a decidir convocar a los boyardos y va a decidir castigarlos. Y para eso, a modo de un castigo ejemplar, va a elegir a Andrés Piłsudski, el verdadero jefe de gobierno en aquel momento, para mostrarle a la nobleza cuál iba a ser el castigo. ¿Y cuál es el castigo? Decide arrojarlo a perros de caza que se encontraban. Y así los perros lo despedazan completo, mientras todo el resto de la nobleza está expectante viendo lo que ocurre. En otros de los testigos va a decidir también a algunos que considera que han sido opositores, que han sido traidores, matar frente a todo el resto de los nobles, cortar cabezas. Y muchos de los biógrafos de Iván IV señalan que en aquellos momentos a Iván IV no se le movía ni un solo músculo de su rostro, del sentimiento
de otras personas era algo que no lo conmovía en lo motivo. Como les digo, no se había convertido todavía en el zar, pero ya da muestras de lo que va a ser su personalidad. Año 1547 es el año en el que cumple la edad necesaria para asumir el poder en solitario y se produce su coronación. Y va a ser Iván IV el que se hace coronar como zar de toda Rusia. Toma el término zar, no el término zar deriva bien de lo que es César, y por lo tanto podríamos decir que a partir de Iván IV se inicia propiamente lo que es el zarato ruso. Comienza en el fondo a ampliar o a incrementar la cuota de poder de quien primero era príncipe y que ahora se ha convertido en este César, en este zar de toda Rusia. Tenía 17 años y era la primera vez que un príncipe moscovita se investiga en el fondo de estabilidad imperial. El nombre del imperio, el padre del imperio finalmente ser Pedro, el imperio propiamente tal, pero ya en Iván IV, al tomar este título de César, vemos cómo comienza a envolver el título de esta dignidad. Y luego de eso decide que es necesario tomar esposa. Comienzan una serie de embajadas que buscan una candidata para convertirse en la esposa de Iván IV, pero en aquel momento, dentro de Europa, no era fácil conseguir una princesa para casarla con estos príncipes rusos que, lo cierto, eran pelados un poquito al menos por la monarquía europea. ¿Quiénes son estos rusos? ¿Quiénes son? Entonces, finalmente tiene que escoger por una joven rusa. Opta por Anastasia. Esta es la primera Anastasia Romanov dentro de la historia de Rusia. Ella era perteneciente a una vieja familia de la nobleza rusa, los Sakharin-Koshkin, de quienes derivan los Romanov. Miguel I, con quien se inicia en la dinastía Romanov, era sobrino nieto de esta Anastasia. Por eso les digo, esta es la primera Anastasia Romanov de la historia de Rusia. Se casa con Anastasia y la verdad es que ella va a ejercer una influencia muy positiva en la personalidad de Iván IV. A partir de ese momento, luego de su matrimonio, Iván va a prometer que va a reinar en adelante teniendo como único objetivo el bien del pueblo. Ella ejerce una influencia positiva en la figura de este zar. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a iniciar su gobierno? Va a intentar una serie de reformas. En primer lugar, teniendo claro lo que había vivido durante su infancia, va a intentar alejar a la nobleza. Alejar a los boyardos porque tiene claro que representan un viejo orden que está en declive, representan también, o en el fondo, dentro de cada boyardo hay un posible traidor y por lo tanto intenta alejarlos del funcionamiento, del control del gobierno. Va a comenzar a gobernar para muchos como a un estilo renacentista, como era el estilo renacentista europeo de aquel momento. En 1549 va a convocar a una duma de la nobleza, a la asamblea más alta, y a un concilio de la iglesia, como para que participe, no en la toma de decisiones, pero sí en el debate respecto de las medidas que ha tomado el zar. Va a pedir además a los grandes nobles que no opriman a los campesinos ni a los pequeños nobles, que tengan respeto y cuidado por el pueblo. En términos judiciales, va a promulgar en 1550 un nuevo código. En ese nuevo código va a definir de un modo más preciso los delitos, las penas, va a perseguir la corrupción, va a tratar de eliminar la corrupción dentro de la administración del Estado, y va a emprender también una de las reformas que más frutos finalmente le va a significar, una reforma militar. Se da cuenta de que es necesario de que Rusia tenga un cuerpo militar permanente, que no lo tenía hasta ese minuto. Y por eso va a crear este cuerpo que no solo va a ser permanente, sino que además profesional. Los Streltsy, que eran hombres libres, pero eran hombres que decidían, en el fondo, de por vida comprometerse con el servicio militar.
Y eso le permite tener esta fuerza militar de modo permanente y de manera profesional. Y teniendo esa fuerza militar, ¿ya?, para que lo apoyara, es cuando Iván IV inicia su gran expansión territorial. ¿Qué es lo que había, o hacia dónde va a dirigir en el fondo su interés y su objetivo? Los mongoles efectivamente habían sido derrotados a partir de 1480. Se había dejado de pagar el tributo y los mongoles habían entregado el control. Sin embargo, los mongoles habían logrado mantener el control de ciertos territorios anexos, de ciertos territorios fronterizos, ¿ya?, a lo que era Rusia en aquel momento. Y habían establecido, en el fondo, otros canatos desde donde efectivamente llevaban a cabo incursiones, ¿no?, hacia el territorio ruso. Y ese va a ser el primero de los objetivos de Iván IV, poner fin a la existencia de estos canatos fronterizos. Y eran fundamentalmente tres los canatos hacia donde se dirigen. En primer lugar, el canato de Kazán, al este de Moscú y en medio del curso del río Volga. Luego, el canato de Astracán, a orillas del mar Caspio. Y por último, el canato de Crimea, en la península de Crimea. Iván IV va a lograr conquistar el canato de Kazán y el canato de Astracán, como vamos a ver. No va a tener éxito, sin embargo, en este canato de Crimea, que es un canato tártaro y mongol, que va a quedar posteriormente bajo el control del imperio turco otomano, y un territorio ya se va a interesar, de manera importante, pero que va a tener vida este canato hasta tiempos de Catalina la Grande. En 1783 es cuando Catalina va a tener éxito de traer de regreso a esos vestigios de la ciudad de Peloponeso, donde se había producido la conversión de Vladimir, traerlo a casa, ¿ya? Crimea tiene una serie de factores por los cuales para Rusia, ¿ya?, es parte integrante de su nación, ¿ya? Por eso, si pensamos en el año 2014, ¿por qué cuando Putin anexa Crimea? Bueno, tiene mucho que ver con el significado que tiene Crimea para Rusia. Pero, como les decía, Iván IV no va a tener éxito aquí, en el Mar Negro, que va a ser siempre un objetivo, casi una obsesión para los zares de Rusia, tener el control del Mar Negro y con ello salir hacia el conflicto. Lo va a lograr Catalina. Pero Iván sí va a tener éxito haciendo uso de esta fuerza militar de los Streltsí con los otros dos canatos. En primer lugar, el canato de Kazán. Va a intentarlo dos veces, en dos oportunidades, 1547, luego 1549. Va a hacer uso de la vía diplomática, pero nada va a ser posible. Finalmente, ¿ya?, luego de un asedio importante que se prolongó durante 6 semanas, estos Streltsí van a lograr derrotar, ¿ya?, en el fondo a este canato de Kazán, y en 1552, Iván IV, cuando tenía 22 años, entra triunfalmente en la ciudad, toma control de ella, toma control de los tesoros que existían en la ciudad en aquel momento, y el canato de Kazán queda, ¿ya?, al interior del territorio de este zarato. Para conmemorar esta gran victoria, Iván IV va a ordenar la construcción de la que hoy día conocemos como Catedral de San Basilio, la Catedral de la Intersección de la Virgen, ¿ya?, como les digo, como modo de conmemorar la conquista, símbolo absoluto de lo que es Rusia. Cuando uno dice Rusia, probablemente esta es la imagen que se nos viene a la mente, la tradicional arquitectura, las cúpulas por forma de cebolla, los colores típicos de la arquitectura rusa, y también, en el fondo, símbolo de lo que es esa plaza roja, lo que es el Kremlin de Moscú. La manda a construir Iván IV. Luego va a ser el turno del canato de Astracán. Aquí en el mapa, si ustedes se fijan, ahí está el canato de Kazán, y aquí está el canato de Astracán, que le permite tener acceso hacia el mar Caspio. Lo va a lograr conquistarla en 1554, luego de que persigue a este canato tártaro-mongol y finalmente logra aniquilarlo y conquistarlo en el año 1554. Y como les decía, ¿ya?,
con Crimea no va a ser posible y por lo tanto Iván decide esperar y dejar ese territorio para más adelante. Pero lo que es cierto, y es el mapa que les mostraba recién, es que con la conquista de este Kanato de Kazán y luego el Kanato de Astracán, va a ampliar de una manera importante las fronteras del imperio. Eso le va a permitir tomar contacto con Persia, con el Asia Central y abrir rutas comerciales que van a ser de tal importancia, además tener el control del Volga, el control del Mar Caspio, que le permite efectivamente tener el control de ciertas rutas comerciales importantísimas. Luego, hacia el final de su vida, como vamos a ver, va a tomar control del Kanato de Silesia. Va a establecer además importantes relaciones comerciales con Inglaterra. Va a favorecer la llegada de inmigrantes a Rusia. Van a llegar médicos ingleses, mercenarios escoceses, y se va a formar incluso dentro de Moscú un barrio de extranjeros, donde, claro, se comienza también una mezcla de culturas y una unión tanto de costumbres por el lado ruso como los europeos. Y en el año 1564 es cuando podemos situar el fin de esta primera etapa. Esta primera etapa en la que la verdad podemos encontrar que efectivamente Iván IV ha sido hasta el momento un gran gobernante. 1564, la verdad es que comienzan sus mayores problemas y comienza a dar muestras de un cambio fundamental en su personalidad. Las representaciones artísticas de Iván en el fondo reflejan, en cierta manera, lo que era este personaje. Para muchos tenía alucinaciones, para muchos se refugió en la brujería, sentía que lo que decía, gritaba, arañaba paredes dentro del muro del Kremlin. Toda una serie de cosas que en el fondo lo hacen acreedor de sus obras. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se produce este cambio importante en Iván? Años antes, 1553, Iván cae enfermo. Cae enfermo y la verdad es que se teme por la vida del zar. Todos piensan que el zar va a morir, la gente llora. En medio de la conquista del Kanato de Kazán, él recibe, en el fondo, noticias que no eran tan positivas, y bueno, como les digo, cae enfermo, y todo el mundo piensa que de esta infección pulmonar el zar iba a morir. En las iglesias se rezaba por su curación, y en ese contexto de la enfermedad, cuando se esperaba que la nobleza jurara fidelidad al heredero de Iván, la nobleza decide no jurar fidelidad a ese pequeño niño, que era el primer hijo de Iván, Dimitri. La nobleza decide, en el fondo, como les digo, no jurar la fidelidad que podría suceder al zar en el caso de que muriera. El tema es que el zar se va a mejorar, no va a morir, y por lo tanto se da cuenta de que efectivamente en el momento en el que él se encontraba al borde de la muerte, la nobleza nuevamente ha dado muestras de que en cada boyardo puede haber un traidor. Eso, en el fondo, le va a corroborar la idea de que la única persona en la que Iván IV podía confiar era en su amada Anastasia. Porque en realidad cualquier otra persona podía, en el fondo, en cualquier momento traicionar. Va a decidir hacer una peregrinación por tierra rusa, una peregrinación religiosa por tierra rusa, producto de que cuando se enfrentaba a esta enfermedad, y hace esta peregrinación familiar. El problema va a ser que, debido a las heladas tierras de Rusia, el pequeño Dimitri cae enfermo en Kirillov y muere. Segundo golpe para Iván. Se ha enfermado él, la nobleza se ha mostrado su verdadera cara, y ahora muere su pequeño hijo Dimitri. Sin embargo, Anastasia va a lograr dar a luz a un nuevo hijo, en el 1554, que va a recibir el nombre también de Iván, el que tendría que haber sido futuro Iván V, pero que, como veremos más adelante, también estaba llamado a tener un cruel destino. El golpe definitivo. 1560, su querida y amada Anastasia
Anastasia muere. Muere en medio de una enfermedad larga, muere en medio de terribles dolores. Todo lo que hace convencerse a Iván de que Anastasia ha sido envenenada. Y efectivamente se han hecho pruebas, al parecer hay restos de algunas sustancias que indicarían que Anastasia murió efectivamente envenenada. Y ahí, en ese momento, viene la locura máxima de Iván. Frente al temor, luego de la muerte de Anastasia, muchos boyardos deciden huir, algunos de esos fugitivos van a ser tomados prisioneros, y Iván va a descargar toda su furia con esa nobleza a quienes responsabiliza de la muerte de su amada esposa y además su principal consejera. Él se había convencido de que la única persona en que podía confiar era Anastasia. Y ahí es donde, en el fondo, se convierte en este Iván IV el Terrible. Y como les digo, para muchos se va a refugiar en la brujería, en algunos ritos secretos y oscuros, tratando probablemente de calmar su propia alma, de poder calmar además las voces que escuchaba, los demonios que sentían que se le acercaban y que lo hacían actuar de la manera que actuaba. Va a tomar una decisión importantísima y va a hacer creer a la nobleza que va a abandonar el cargo, decide abandonar la ciudad de Moscú y refugiarse en las afueras y esperar. Y claro, frente al vacío del poder, esta nobleza no sabe qué hacer y van en búsqueda de eso. Y cuando llegan en búsqueda de zar, Iván IV da el golpe definitivo y les dice: ok, voy a regresar a Moscú, voy a volver a tomar el control del reino, pero para eso voy a crear una zona de exclusiva responsabilidad mía, donde el zar puede hacer y deshacer sin tener que preguntarle ni tomarle la opinión a nadie. Es decir, puede actuar sin sometimiento de ninguna norma ni ley. Ese territorio es el que se va a denominar la Oprichnina, que es creado a partir de 1565. Que, como les digo, van a ser territorios que corresponden exclusivamente al zar, de dominio reservado al zar. Y por extensión a esta Oprichnina, los oprichniks se van a transformar, una especie de guardia personal del zar, se van en el fondo a transformar en el sinónimo de la crueldad cristiana, porque esta guardia personal del zar va a actuar en contra de la población. Al zar Iván IV se le ocurría de repente que en determinado pueblo había un intento de rebelión o que en el fondo estaban intentando derrocarlo del poder y la orden era ir a aplastar con esa posible rebelión. Y entonces llegaban estos oprichniks y destruían, incendiaban, asesinaban, violaban, ¿sí? Absolutamente de todo. El término hoy día en ruso significa, ha quedado como sinónimo del concepto de tiranía y que viene únicamente del concepto de que la Oprichnina era el territorio reservado que se hacía lo que quería, su guardia personal son los oprichniks, y hoy día el término significa tiranía. Ha quedado como sinónimo. Dentro de esta Oprichnina, uno de los líderes más odiados era, aquí se lo denominaba Valiuta Kuratov, una representación del zar y este odiado oprichnik de Iván IV. Aquí estaban las órdenes de, como les digo, desolar, devastar, matar en cualquiera de las ciudades o lugares donde se considerara que había algún enemigo de Iván IV. Aquí esta representación se titula La cárcel de Moscú. Cómo asesinaban, cómo dejaban el cuerpo de un zar absoluta y completamente atormentado. Y como les digo, veía como escuchaba voces, veía personas, veía fantasmas que lo atormentaban. Y a medida que iba avanzando el año, se iba poniendo cada vez peor. Por eso, como les digo, hoy día los estudios señalan que a lo mejor pequeñas dosis de algún veneno, de
o de algún tratamiento para tratar a lo mejor enfermedades del tipo venérea que podría haber tenido Iván IV, hace que su locura haya aumentado más ahora. Algunos hablan de sífilis, por ejemplo, que había sido tratada con mercurio, que fueron en el fondo contribuyendo en el hecho de que se volviera y se trasladara cada vez más. Podría haber ocurrido con él lo mismo que ocurrió con su madre, Elena Krivskaya, que efectivamente fue muerta producto de algún tema. Luego de su matrimonio, y aquí esto refleja en qué es lo que se nos ha transformado este Iván IV. Luego de la muerte de Anastasia, se va a casar y se va a casar muchísimas veces más, ¿no? La Iglesia ortodoxa solo permitía hasta 3 matrimonios, en el caso de que César quedara viudo, que repudiara alguna por el hecho de no tener descendiente, pero él va a casarse, como vamos a ver, después de Anastasia, con María Temryukovna, con la que va a tener otro hijo, Vasily, que solo va a sobrevivir una semana. Ella va a morir posiblemente envenenada como tiene que ser. Luego se va a casar con María Vasilyevna Sobakina, encontrada muerta 16 días después del matrimonio, probablemente envenenada. Luego se va a casar con Ana Ivanovna Poltovskaya, encerrada en un convento un tiempo después. Ana Grigorievna Vasilchikova fue encerrada también en un convento. Vasilisa Melenteyeva fue su sexta esposa. Se le ocurrió tener un amante a esta Vasilisa. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Iván IV nos va a descubrir, el amante va a ser bestialmente empalado y ella va a ser encerrada en un convento donde efectivamente muere en poco tiempo. María Dolgorukaya va a ser encontrada por Iván varias cosas que no es virgen en el momento del matrimonio y muere ahogada al día siguiente del matrimonio. Y finalmente María Feodorovna Nagaya, que logra sobrevivir a la locura de Iván IV. Como les digo, toda su personalidad en el fondo se transforma de una manera absoluta. Va a mandar a destruir por completo la ciudad de Novgorod, porque piensa que se intentan sublevar en contra de él. Mandó a un ejército de 15.000 hombres que van a devastar, va a decapitar prácticamente a la ciudad completa. Se estima que el número de muertos fue entre 2.000 y 3.000 personas en esa época. En algún momento, además, los tártaros de Crimea van a levantarse y van a intentar atacar la ciudad en el año 1571. Y entonces, producto de este ataque de los tártaros de Crimea, Iván IV va a decidir salir de Rusia, va a huir de Rusia, se va a esconder más bien, va a actuar de una manera bastante cobarde huyendo de este ataque de los tártaros y va a huir a Inglaterra, donde se cuenta que habría pedido matrimonio a la reina Isabel I. Isabel I, la hija de Enrique VIII con Ana Bolena, la que es conocida como la reina virgen, probablemente no mucho, pero que no se casó, simplemente decidió no compartir el poder con nadie y reinar solos. Pero se cuenta que efectivamente Iván le había pedido matrimonio y ella lo había rechazado como atante. Isabel I había recibido muchas solicitudes de matrimonio. Lo que sí es que hay algunas cartas, hay algunos envíos, cartas diplomáticas en el fondo, e intercambios diplomáticos entre la reina Isabel I e Iván IV. Ella le escribe en latín, un idioma que Iván IV no dominaba, el más lento, pero hubo efectivamente algún tipo de relación entre el zar y la reina Isabel I. Las matanzas tártaras finalmente fueron controladas, los tártaros de Crimea fueron en el fondo derrotados en la batalla de Volodi y en ese momento, claro, Iván IV decide regresar a Rusia.
que se ha cargado la situación. Y regresa y va a dar rienda suelta a todas sus perversiones. Iván IV se va a jactar de haber tenido más de 1000 mujeres vírgenes, ¿no? Y de haberse deshecho de los hijos resultantes de aquella unión, ¿no? Y ya acercándose hacia el final de su vida, va a venir el golpe final y definitivo de lo que es la figura de Iván IV. En un ataque de cólera va a atacar con su propio bastón a su hijo Iván y lo va a matar de un golpe en la cabeza. El ataque de cólera viene simplemente por el hecho de que el hijo le reprocha el modo en el que Iván IV le habla a su nuera, a la esposa de su hijo, porque le reprocha el modo en el que está vestida. Y entonces Iván le dice, el hijo le dice, no, bueno, lo habría dicho en términos de bueno, pero si no es para tanto, no estaba tan escotado, tranquilo. Toma el historia de un solo golpe lo mata. Va a llorar su muerte, se va a dar cuenta de lo que ha hecho. Su furia, en el fondo, fue más allá de probablemente lo que él pretendía, no pretendía probablemente matar a su propio hijo, pero la furia del golpe provoca la muerte. Va a tener remordimiento hasta el último de sus días. Él mismo va a señalar: desde los tiempos de Adán hasta este día he sobrepasado a todos los pecadores. Bestial y corrompido he ensuciado mi alma. Este es probablemente el óleo más conocido de la figura de Iván IV. Ilya Repin es el autor de esta obra. Un cuadro que además está como maldito. En dos oportunidades han llegado al museo en el que se encuentran personajes medio trastornados y han intentado con pelo hacerle daño al cuadro. El último fue hace poco tiempo, pero tuvo daño solo en la parte de aquí del vestido de Iván, del joven Iván, y hoy día se encuentra en reparación. Por lo que el cuadro representa lo que es la muerte, pero claro, si uno ve el detalle, miren esos ojos, como se logra representar la locura de ese hombre en aquel momento. Como les digo, va a llorar la muerte del hijo por días, va a estar sentado frente al cadáver de su hijo y va a tener remordimientos hasta el último de sus días. Y no solo eso, va a generar un grave conflicto de sucesión en Rusia, porque este era su sucesor, él era quien debía ocupar el trono una vez que Iván muriera. Pero antes de morir, como ya les comentaba, Iván va hacia finales de su vida, entre 1531 y 1533, va a lograr la conquista del Canal de Siberia y en el fondo el inicio de la colonización de lo que son todas esas tierras que le permiten ampliar el imperio ruso de una manera continental. Iván va a morir el 18 de marzo de 1584. Se cuenta que cuando se disponía a jugar una partida de ajedrez, existen muchas representaciones también de aquel momento, ¿ya? Ahí está listo para jugar el ajedrez y bueno, sus restos fueron enterrados en la capital de San Arcángel. Lo va a suceder en el trono su hijo menor, Teodoro o Teodor, pero quien se va a transformar efectivamente en un títere en la mano de la nobleza de Julián. Va a tener falta de carácter y, como les decía, esto va a generar un problema importantísimo, ¿ya? En la historia de Rusia. Para algunos historiadores, Iván IV dejó a su país no solo con el problema sucesorio, sino que además lo dejó en la ruina. Él recibió un territorio enfeudado, pero sus campañas militares, sus medidas, la subida y de retorno de impuestos no logró revertir aquella situación y deja el país prácticamente en la banca. Eso también va a ser prácticamente una constante en la historia de la Rusia. Cada zar va a recibir el reino y lo va a dejar más endeudado que el anterior. La creación ¿ya? De esta obrichilina va a ser para muchos una ruptura con el antiguo régimen, con lo que era el antiguo régimen de esta Rusia covita.
y va a permitir darle el poder a la clase boyarda y crear así un Estado más centralizado, es decir, dando un paso más en convertir a Rusia en esa Rusia autocrática en la que se va a transformar de la mano de los Romanov. Ahí están los representantes de esta primera dinastía, de esta dinastía rúnica, ahí lo tienen, ahí va. Esta primera dinastía que, como les digo, efectivamente consolida desde la creación de este pequeño reino eslavo hasta la creación de lo que es el zarato ruso, y probablemente de todo lo que cabe destacar la figura de Iván IV, efectivamente como quien crea este Estado más centralizado, como quien hace reforma y logra ampliar el territorio de una manera importantísima y mucho más que todos sus predecesores. Pero, como les decía, va a dejar al reino en una situación de crisis importante, crisis que se va a demorar hasta el año 1613 para solucionarse de manera definitiva. Van a haber distintos áreas, van a haber impostores, van a haber intentos de tomarse el control de gente que no era de la dinastía Rurik, hasta que finalmente en 1613, desde el monasterio de Ipatiev, sale Miguel I para ser coronado como Miguel I romano. Y así se inicia desde Miguel I la segunda y última dinastía que reina y gobierna en Rusia, que va a llegar a su fin de una manera brutal, cuando se inicia la revolución que cambió al mundo. Ahí, lo que vemos ahí son quienes tienen, en el fondo, desde Iván III el Grande, que es el primero que toma el título de príncipe de todas las Rusias, Iván IV el primero en usar el título de zar, luego aquí está el periodo de confusión con Fyodor, Boris Godunov y Vasily, hasta que se inicia esta dinastía, esta segunda dinastía que acaba con la figura de Nicolás. De los zares que vienen, hay también muchos a quienes podríamos considerar terribles, pero la historia lo reservó a Iván IV, ese apellido de Iván IV el Terrible, pero que, como pudimos ver, tiene luces y tiene tremendas sombras, pero no podemos quitarle todo el mérito. Así que, muchas gracias.